Buen día, mi nombre es Enya Maipech, licenciada en Administración de Empresas, estudiante de la Universidad CNSI, con matrícula CTM 107584. Actualmente curso la maestría en Administración y Finanzas y presento mi proyecto final de la asignatura Administración Económica. Soy de Mérida, Yucatán, el día 13 de octubre del 2024. Hoy les voy a platicar acerca de las crisis económicas que ha enfrentado México a lo largo de su historia. Nos enfocaremos solamente en 4. La crisis de 1976. El gobierno de Luis Echeverría descalificó la política que prevalecía durante más de 12 años, produciendo un reparto inequitativo de la riqueza, lo que provocó la excesiva concentración del ingreso, propiciando un gobierno populista y demagógico. Para 1973, la inflación ya estaba fuera de control, con cifras de 2 dígitos no vistas desde la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1976, el 31 de agosto, el Banco Mundial se retiró del mercado de cambios y nuestra moneda quedó en flotación, determinando su valor por la oferta y la demanda. Las consecuencias de esta crisis causaron el grave endeudamiento público, quintuplicando la deuda externa, una espiral inflacionaria sin control, devaluación del 60% del peso mexicano y una enorme fuga de capital. La crisis de 1982. El 5 de febrero de 1982, el presidente López Portillo salió en cadena nacional a declarar: "Defenderé el peso como perro". Mucha gente decidió tomar sus precauciones moviendo sus ahorros a las cuentas en dólares que en aquellos tiempos ofrecían los bancos mexicanos. El 18 de febrero de ese año se repitió otra vez el patrón de 1976. El Banco de México se quedó sin dólares para vender, por lo que tuvo que salirse del mercado cambiario. Ese día el peso pasó de 26.81 a 37.55 por dólar, una devaluación del 82%. El 6 de agosto, la trampa cerró sobre aquellos que habían tenido confianza en el sistema bancario nacional. Se crearon 2 paridades. La más baja, fijada en 49.13 pesos por dólar, servía para la conversión a pesos de los depósitos bancarios en dólares, el pago de deudas y las importaciones prioritarias. Mientras tanto, seguía existiendo un tipo de cambio de mercado que sería determinado libremente por la oferta y la demanda. El tipo de cambio libre quedó ese día en 75.33 pesos por dólar, mismo que además siguió subiendo hasta 104 por dólar por la tarde del 31 de agosto. En un mes, los ahorradores que habían dejado su dinero en México habían visto desaparecer el 50% de su patrimonio medido en dólares. El desastre quedó completo al día siguiente. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, López Portillo confiscó a los bancos privados e impuso un control de cambios, la prohibición legal para realizar operaciones en moneda extranjera. El daño al patrimonio de la gente al concluir el sexenio de este presidente fue terrible. El tipo de cambio se depreció al 646% y la inflación durante el sexenio fue de 485%, además de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la destrucción de los ahorros. La crisis de 1994 fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Unas semanas antes del inicio del proceso de devaluación, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país autorizar un crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México se le conoce como el error de diciembre, frase del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo y no a la política económica de su sexenio. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por la opacidad del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari y su excesiva ambición, generando desequilibrios insostenibles, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente e incorrectamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional, CETES, y sobre todo a través de tesobonos. Estos bonos eran deudas a corto plazo que se compraban y vendían en pesos, pero que se pagaban en dólares, protegiendo a los inversionistas contra los efectos de una posible devaluación. Salinas fue un gran promotor, logrando que México firmase el Tratado de Libre Comercio en América del Norte.
que entró en vigor el 1 de enero de 1994 con sus dos grandes vecinos en Norteamérica. En esta época, México parecía ser un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó Salinas de Gortari para implementar sus planes que incluyeron múltiples instancias de presunta corrupción. La crisis del 2009. En el 2009, el crecimiento económico de México se contrajo un 6.7%, esto por un debilitamiento generalizado de la demanda agregada como consecuencia de la recesión mundial. A su vez, esto afectó a las exportaciones e incidió en la disminución de la masa salarial y el crédito, lo que determinó la caída del consumo. A lo largo del año se confirmaron las tendencias recesivas y se registró una contracción estimada a la inversión de más del 10%. El principal canal de transmisión de la crisis financiera internacional fue la disminución del comercio mundial. Entre los otros canales de transmisión destaca la reducción de la inversión externa, el turismo y los envíos de las remesas de los trabajadores migrantes. La crisis económica en México puede ser causada por diferentes factores, entre ellos los siguientes: la dependencia que tenemos con Estados Unidos. Si nos damos cuenta, México es el más afectado por las crisis globales que otros países de América Latina debido a la dependencia que tenemos con Estados Unidos. También entran los problemas estructurales, ya que México tiene problemas estructurales como una baja carga tributaria o la excesiva dependencia de los ingresos petroleros. La falta de reservas internacionales, como sucedió en 1994, que fue lo que causó la devaluación del peso mexicano. También entra la política fiscal que se está implementando, ya que puede ser una causa de problemas económicos, si incluimos también la incertidumbre política, el aumento de los precios, como es el aumento de los insumos y las materias primas que generan presiones inflacionarias muy grandes. Las crisis económicas han condicionado el estado de bienestar. Los elevados niveles de desempleo, pobreza, exclusión social y políticas nacionales ponen en dificultades el estado de bienestar como construcción política, social y económica. ¿Cómo se pueden prevenir estas crisis? No se pueden prevenir, sin embargo, es importante construir un fondo de emergencia. Como podemos ver después de todas estas crisis que se presentaron, los ahorros son el mejor arma que puede tener una persona para hacer frente a una crisis económica. Hay que organizar las cuentas para estar preparados si hay una recesión y reducir las deudas si la situación actual no es buena. Gracias.